¿Qué tal, amigos? Pues nuevamente aquí desde el Café La Valentiana, que siempre nos recibe muy a gusto y siempre pues, son bien amables con nosotros, nos chiquean y nos prestan aquí este lugar tan bonito, que si no lo conoce, de verdad, venga para acá para que lo conozca, porque sí está muy a gusto, aquí se toma su cafecito muy a gusto, su chelita, lo que sea, se la pasa muy a gusto. Les doy la bienvenida a este Café con Letras, que va a estar muy bueno. Y bueno, primero saludo a mi compañero Mario Díaz, el máster. Bueno, María, ¿qué tal, raza? Otro jueves más, está chido. Y no nos han corrido de aquí de la Valentiana, sí. Deja que se den cuenta. Y pues ahora pues tenemos al maestrazo David Izazaga Márquez. Es que tuve un lapsus brutus ahí cuando le etiqueté y puse a tu papá. Sí. Pero qué de familia. En una de esas sí viene, porque si lo etiquetaste. Eso, pues me invitaron. Pues me invitaron, yo voy, pues claro. Oye. Y pues nos vas a hablar de tantos años ya de estar dando un taller de crónica. Pues bienvenido, maestro. Y pues muchas gracias. ¿Y de qué va esto? Muchas gracias, mi querido Mario, Juana María, muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes aquí un rato. Sí, fíjate que justo este año el taller de crónica que imparto cumple 19 años. De que empecé a darlo recordarás ahí en la José Luisa. Bueno. En el 2005, entonces justo estamos este año cumpliendo 19 años de impartirlo, un ratito. 19 años, pero no son 19 talleres, porque son más talleres a lo largo del año, ¿no? Sí, fíjate que inicialmente cuando nos invitó Jorge Esquinca, que fue el que inició estos talleres, él era el encargado de actividades culturales en el Fondo de Cultura, y nos invitó a Israel Carranza, a Fernando de León, a Luis Vicente de Aguinaga, a Víctor Ortiz a dar talleres. Alcanzábamos a dar 2 o 3, como dura 4 meses, alcanzamos a dar 2 o 3 al año. Entonces, algunos años fueron 2, 3, pero las cosas se salieron de control y se multiplicaron con la pandemia. Porque en la pandemia a mí me tocó que me agarró un taller a la mitad. Y entonces, como ya se saben todos la historia, no la vamos a repetir, dijimos, nos vemos en un mes, ¿no? Y entonces llegó y no llegaba el retorno, y entonces yo les dije a todos los que estaban en el taller, ¿qué hacemos, no? Yo, la verdad, con ganas de que me dijeran, regrésanos el dinero y esperamos otra oportunidad. Pero todos empezaron, no, es que hay que hacerlo virtual, ¿no? Y yo me había resistido, como no tenían una idea de hacer virtual. Nunca lo había hecho virtual, nunca, se me daba mucha flojera. No, y aparte es como, uno creería que se pierde algo, ¿no? Sí. Sí, no sé. Sí, hay contacto. Que por ejemplo esto que estamos haciendo, que lo podíamos hacer virtual, ¿estás de acuerdo? Sí, pero no es lo mismo, exacto, se pierde algo. Se pierden cosas y se ganan otras. Porque, por ejemplo, me resistí y lo hice. Y no me arrepiento porque hoy el virtual ha funcionado muy bien. Me ha permitido, por ejemplo, yo tenía la idea errónea yo pensaba, bueno, aquí en Guadalajara me conoce la gente, pero fuera de Jalisco, ¿quién diablos va a querer tomar un taller conmigo? Y bueno, estaba errado porque ahora tengo gente de fuera de Jalisco, incluso de Estados Unidos, de otros lados, que no me conocen y que toman el taller conmigo. Entonces, para mí eso ha sido sensacional. Sí hay oportunidad de que gente que quiere entrar y que no puede entrar porque no está aquí, claro, ¿no? Esa es la parte. Ahora, la otra parte es cierto, es muy distinto esto de la presencialidad, ¿no? Sí. De estar ahí, aunque estemos conectados y que sepamos que todo mundo podemos interrumpirnos y cuestionarnos, en el tema de la virtualidad siempre hay esto de que todos están callados mientras alguien está hablando, ¿no? Y entonces es como más difícil que haya interacción. En lo que se toma uno la palabra, luego el otro. Esto que acabas de hacer tú. Unos vacíos. Exacto, esto que acabas de hacer tú. No se puede hacer. No se puede hacer, ¿no? De repente se interrumpe, no fluye. Entonces sí tiene un poquito de más formalidad, digámoslo así, ¿no? Sí. Y en el caso del taller presencial tiene otra dinámica, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros tengamos cursos, talleres de crónica? Fíjate que cuando me invitó Jorge Esquinca en el 2005 a dar el taller, me habló y me dijo que quería que diera el taller, y yo pensé que quería que diera un taller de narrativa, de cuento, ¿no? Yo le dije, bueno, Fernando ya está dando uno, no tiene caso repetirlo, y entonces él me convenció un poco de que fuera de crónica. A mí no se me había ocurrido, y la verdad es que lo empecé un poco medio dudando, ¿no? Armé el proyecto,
me ayudó ahí a trabajarlo un poco al principio mi amigo Israel Carranza, otros amigos cronistas, un poco armarlo, ¿no? Digamos, los primeros talleres pues son un poco así con las mínimas herramientas, ¿no? Y en el camino de los primeros años me fui dando cuenta de lo necesario que era por muchas razones. Primero, porque hay una idea errónea de la mayoría de la gente, cuando escucha la palabra crónica inmediatamente lo liga al periodismo. Inmediatamente la gente cree que cuando se habla de crónica se habla de periodismo y no es así. Sí hay una parte importante del tema de crónica periodística, pero no lo es todo, porque la crónica pues es mucho más antigua que el periodismo y que, digamos, es el primer género que existió, Mario. Los primeros textos que nosotros, de los que tenemos noticia, las crónicas de India son ¿no? Sí. Son los primeros textos. Es decir, el registro, siempre a los viajes de la conquista mandaban a un chismoso que fuera en el barco dando cuenta de todo lo que ocurría, ¿no? Entonces, en el fondo la crónica es eso, sigue siendo eso. El espíritu no ha cambiado. El espíritu de la crónica es contar algo, ¿no? Tenemos una muy rica tradición literaria en México. Hay grandes escritores, cronistas en México, pero como muchos de ellos se dedicaron a ser novelistas, poetas, etcétera, en realidad se les tiene etiquetados como no, pero la verdad es que casi todos los escritores mexicanos han visitado en algún momento al género de la crónica, ¿no? Ahora, la crónica se viste de muchas cosas. Tú cuando ves un libro que dice memorias, eso es crónica. Cuando ves un libro que dice diario de, eso es crónica también, ¿no? Entonces de repente la crónica tiene como muchos vestuarios, muchos disfraces. Yo siempre a mis alumnos que entran al taller les digo que en un sentido sencillo y de principio, la crónica es narración y descripción. Para que pueda haber narración, para que pueda haber crónica, debe haber narración y descripción. Ya después vamos viendo como muchos otros elementos, ¿no? Pero a lo largo de todos estos años, Mario, he descubierto que cuando un escritor o una persona en general, porque el taller, debo decir, no está dirigido a escritores, el taller está dirigido a todo el público. A mí me parece, estoy seguro, que cualquier persona que quiera dominar otro género, como la novela, como el ensayo, como el cuento, si aprende primero a dominar la crónica, le va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Claro. Eso ya no tengo ninguna duda, porque además lo he platicado con muchos otros amigos escritores. Me parece que para poder entrar bien a cualquier otro género hay que saber dominar la crónica. Entonces, ¿por qué? Por eso, ¿no? Segundo, porque todos tenemos siempre cosas que queremos contar. Me he dado cuenta que hay gente que llega a mi taller con la pretensión solamente de querer contar algo, ¿no? Llegó una persona hace unos años y me dijo: yo quiero contar la historia de mi suegra porque es una gran historia. Y su único afán de meterse al taller fue para escribir esa historia, ¿no? Y hay quien se mete porque quiere empezar su carrera de escritor, entonces hay jóvenes que se meten, ¿no? Para dominar la crónica, para entenderla, para conocerla y dominarla. Y hay otros que simple y sencillamente se meten porque tienen, la mayoría, gente adulta, la pretensión de dejarle a sus nietos un testimonio de la historia de su familia, de la historia personal, ¿no? Es que por ahí alguien dice, todo el mundo tiene una historia que contar, ¿no? Sí. Y todas esas historias como que valen la pena. El asunto es cómo contarlas. Exacto, esa es la clave. En el taller lo que hacemos es apoyarnos en los grandes cronistas, en las grandes cronistas, cómo cuentan ellos las historias, porque inicialmente la crónica cuenta lo que te pasó a ti, ¿no? Es decir, tú tuviste alguna anécdota, te pasó algo, fuiste testigo de algo, entonces eso es lo primero, ¿no? Pero no solo eso, también puedes contar cosas que le pasaron a otras personas. Entonces, también para eso vemos técnicas para contar eso, ¿no? Hay quien llega muy sencillo y dice, yo quiero contar esto, me sucedió a mí. Bueno, podemos hacerlo de estas maneras, ¿no? Pero hay también quien dice, no es mi historia, me la contaron, ¿cómo puedo yo hacerlo, no? Y entonces ahí hablamos acerca de las técnicas, pero también de las cuestiones éticas, porque de repente surge mucho esto, ¿no? Me lo contaron, pero que yo cuando lo cuento tengo que darle el crédito a quien lo contó, o cómo se puede hacer, etcétera, ¿no? O si fue en una charla pues, muy íntima, total. Lo escuché a la pasada. Igual tronaron, pero traes ese secreto, lo puedes decir, no puedes decir, interesante. Sí. Y hay otro punto muy, muy importante. Fíjate que desde hace unos años
igual yo de repente leo algunas personas que dicen que la crónica está de moda. La crónica, o en general lo que se conoce como la no ficción, ¿no? Porque digamos, cuando se habla de no ficción se habla de crónica. Y entonces hablan de que está de moda, ¿no? Porque resulta que hoy se venden mucho más los libros de no ficción que de ficción. Cuando yo empecé a dar el taller en 2005, una de las primeras cosas que hice fue hacer una lista de libros que hablaban de crónica, de teoría de crónica, y había 2 o 3, no había muchos, y se publicaban 2 o 3 libros al año de crónica, ¿no? Yo me acuerdo, mi primera bibliografía tenía 25, 30 libros. Hoy la bibliografía que tenemos en el taller es de más de 400 libros. Wow. No, y se publica muchísima crónica ahora, y hay premios de crónica, hay concursos de crónica. Entonces, de repente hay quien dice, está de moda. Yo, más que pensar que está de moda, creo que sí es una tendencia. Siempre ha habido épocas de tendencia, y creo que desde hace mucho se ha dejado, la mesa de novedades de las librerías han dejado de vender, venden hoy muy poca ficción, y se vende más la no ficción, ¿no? Entonces, esto le ha ayudado a que la crónica se visibilice más, ¿no? Tenemos el premio a Nobel a Anne Ernaux. Anne Ernaux, una gran escritora francesa, que otro punto a destacar, fíjate, cuando yo escribía, Mario, cuando empezamos juntos por allá escribiendo, era muy satanizado, a lo mejor lo recuerdas, el escribir sobre uno, ¿no? Sí. No, uno no importa, sí, uno que no, a mí no me importa lo que tú no eres protagonista. No eres protagonista, exacto. Bueno, pues hoy en día la mayoría de los libros que vemos nosotros en las mesas de novedades de grandes escritoras latinoamericanas, de no ficción, hablan experiencias personales. Y la misma Anne Ernaux, premio Nobel, cuenta la experiencia, lo que le pasó cuando abortó en la época en que en Francia estaba prohibido abortar, no la metían a la cárcel si hubieran sabido. Entonces cuenta esa historia, que es su historia. La mayoría de estos libros que hoy se están publicando son están escritos desde el yo. ¿A qué se deberá ese cambio de dejar la ficción por un lado e irse más por algo más real, más ¿nos gusta el chisme o qué? Yo creo que son épocas, yo creo que son épocas en las que de repente hay ciertas tendencias, pero si revisamos hoy a la mayoría de las escritoras latinoamericanas, nos vamos a dar cuenta cómo lo que se está escribiendo es esto que le llaman hoy la literatura del guión, ¿no? Que repito, en el fondo es crónica, ¿no? Crónica de repente mezclada un poco con ensayo, como en el caso de Isabel Zapata, como en el caso de Fernanda Melchor, pero crónica, ¿no? Crónica. Parte de narrar y contar cosas que tienen que ver conmigo y que le puede interesar a otro, ¿no? Yo de repente en mi taller he tenido gente que llega y nos cuenta, escribe en los ejercicios que les propongo para el taller, cosas muy personales, digamos, cuestiones de salud mental, por ejemplo, y entonces se sorprenden de que cuando comparten ese texto, otros compañeros del grupo dicen, ay, a mí, yo me identifico con ese texto porque me ha pasado eso, es que yo conozco, es que a mi mamá también, y entonces es cuando pasamos ese punto de que sea algo único y personal, que solo a mí me importe, o que sea un texto que le importe a los demás, ¿no? Es que bueno, tal vez yo creo los primeros libros crónica no precisas ser de situaciones de prisión, ¿no? Por ejemplo, de Expreso Medianoche, que te va explicando cómo fue todo ese rollo. Es que vuelvo al tema de periodismo. Otro es pues Kapuscinski, para mí siempre fue Kapuscinski. Y vuelvo y me encanta, ¿no? Digo, algún día. Kapuscinski es el gran maestro de la crónica, ¿no? Y fíjate, a Kapuscinski se le ha acusado mucho de incluso de mentir, de ficcionar, exacto, ¿no? Sí, algunas cosas, sí, ¿no? Y la verdad, digo, qué lástima que él ya no esté vivo para defenderse, porque las acusaciones han sido ya que ha muerto. Sí. Pero bueno, por ejemplo, García Márquez lo decía, ¿no? García Márquez de repente, muy famosa esa frase que dijo en algún momento cuando le preguntaban sobre el tema de la verdad en la crónica, tú decía, bueno, una lagrimita de vez en cuando no le hace mal a nadie, ¿no? Adornarle ahí poquito. Exacto, no, lo que digo, por ejemplo, Juan Villoro ha dicho
que hay esos dos territorios, ¿no? Los de quien piensa que aderezándolo con ficción no pasa nada, y quienes a rajatabla dicen, no, la crónica debe ser solo verdad. Yo también, igual que Villoro, estoy del lado de que si estamos hablando de crónica tiene que ser verdad, ¿no? Que lo otro ya entra en la categoría de la ficción. ¿Y tus talleristas por dónde se van? No, la mayoría siempre por el lado de la verdad, sí. Ya cuando metemos maquillaje, mira, de repente se confunde cuando estamos escribiendo, cuando estamos haciendo ejercicios de escritura para reconstruir la realidad. Es decir, el clásico, a mí me pasó esto. De lo que se da cuenta la gente cuando está aprendiendo a escribir estas técnicas de escritura de crónica, es que la realidad ocurre de manera caótica. O sea, la realidad ocurre y lo que hay que hacer cuando uno escribe una historia es darle orden. Exacto. Entonces, en darle orden no quiere decir que estemos haciendo ficción. No, nada más ordenando ahí el asunto para que se entienda. Exacto. Y además, no olvidar la clave de que nosotros conocemos la historia y el lector no. Y que nosotros le vamos a administrar la historia conforme queramos al lector para irlo sorprendiendo, para irlo jalando, ¿no? Que pique el anzuelo y que no se vaya hasta que terminemos de contarle la historia. ¿No? Ahorita que mencionaste a Villoro, me acordé que él tiene una descripción del ensayo que me encanta, que dice que es el ornitorrinco de la literatura. De la crónica, sí. Porque tiene de todo, ¿no? O sea, tiene de la novela, del ensayo, de los diferentes... Sí, se nutre. Él acuñó esa definición apoyado en la imagen que antes había hecho Alfonso Reyes, que Alfonso Reyes decía que el centauro de los géneros era el ensayo. Y él decía, si Alfonso Reyes dice que el ensayo es el centauro de los géneros, entonces yo diría que la crónica es el ornitorrinco de los géneros. Y le va muy bien, porque es cierto. O sea, la crónica es una cosa muy rara, muy amorfa, que está compuesta de muchas cosas, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que nunca hay que olvidar que la crónica es narración y descripción, que eso es lo principal, y que lo demás es un aderezo. O sea, puede tener ensayo, puede tener el género que tú quieras, lo puedes aderezar con lo que tú quieras, siempre y cuando el aderezo no sea mayor a la narración y la descripción. Ahora, de todos esos talleristas que durante casi 20 años han pasado por ti, ¿quién ha escrito que diga, estos vatos son brutales? Ya tengo ahí varios alumnos que tienen libros, varios, fíjate. Por ejemplo, en la maleta, en la primera maleta está Efraín Amador y está Moisés, con un librazo que se llama Jubilarse a los 22, Moisés Navarro, y ellos dos. Pero también Lino González Corona acaba de publicar un libro muy bonito. Muy bueno. Lino González Corona estuvo en mi taller, y su libro, que acaba de publicar, de la Colonia de la Copa, es un libro que se escribió ahí en mi taller. Entiendo por qué escribe también crónica. El Lino es muy bueno. Es muy bueno, sí. Pero bueno, hay otros más en proceso. Libros que han salido del taller, yo creo que fácil deben ser por ahí de unos 10, ¿no? Ya los que han salido. De los más destacados de mis alumnos, pues te puedo decir Omar García, ¿no? Ya mencionaba a Moisés, mencionaba también Víctor Villalobos, ¿no? El Chiva. Majo Delgadillo, que publicó un libro, no publicó un libro de crónicas, pero que también es una muy, muy buena escritora. Han pasado por ahí varios. Y fíjate que hay muchos libros que Eduardo Mar de la Paz también publicó un libro ahí que escribió en mi taller. Y muchos libros, digamos, que circulan, que se venden, pero hay también, como mencionaba hace rato, quien decide sacar su proyecto solo para sus amigos, personal. La familia. Exacto. Entonces yo quiero escribir un libro para compartirlo con mi familia, y hace un tiraje corto y lo regala a sus familiares, ¿no? Entonces muchos libros también se han hecho así, con esa consigna. Y eso también es muy bonito, ¿no? Que puedan dejar algo así a sus familias, y que como familia tengas un libro que te dejó tu abuelo, no sé, con la historia de tu familia. Imagínate, eso es una cosa maravillosa. Es maravilloso. A cualquiera de nosotros nos hubiera gustado tener un libro escrito por un abuelo. Sí. ¿No? En donde cuenta, ahí andas preguntándole a tu familiar. ¿Qué pasó, ¿no? acá? Exacto. Y fíjate qué importante lo que dices, porque yo es algo que recalco mucho siempre, a donde quiera que voy, sobre todo ahora que tengo oportunidad de repente de andar en algunos municipios del interior del estado, de la importancia. De veras, es como una
obligación moral que tenemos los que de una u otra forma tenemos acceso a la facilidad para escribir, a no dejar morir historias, a no mejorar las historias. Entonces yo les digo de repente, si ustedes conocen la historia del pueblo, escríbanla. Si ustedes conocen la historia del señor de la tienda, de su abuelo que fue el fundador, ¿no? Escríbanla, porque tienen la obligación de preservar la historia. O sea, ustedes al estar haciendo crónica y al contar, están también, la crónica también es historia. Sí, claro. Nosotros sabemos de lo que sucedió atrás, tiempo, gracias a las crónicas que se dejaron escritas, a los que contaron, ¿no?, lo que les pasó. Entonces, sí es bien importante la crónica histórica de las cosas importantes que sucedieron, pero también la microhistoria, ¿no? Luis González y González. Sí, claro. Y me quedo con Herodoto, ¿no? Bueno, sí. No supiera, no hubiera llegado 300 a la pantalla con estos muchachotes si no es este camarada, ¿no? O sea, se quedó. Ahora, no sé qué tanto es crónica lo de Herodoto, pero pues también creo que es de los primeros, dicen que es de los primeros periodistas que hubo. Sí. El mismo Kapuscinski tiene un libro sobre el tema de Herodoto. Sí. Con Herodoto. ¿De viaje con Herodoto? No me acuerdo si es de viaje con Herodoto, historias con Herodoto, algo así. Sí, no lo conozco, voy a buscarlo. Sí. Oye, morrilla. No, pues qué padre de que la gente tenga esa oportunidad. ¿Y qué se necesita? Nada más tener las ganas de escribir, de querer contar la historia, de aprender. Sí, porque como les comentaba hace rato, este taller no es un taller que esté dirigido a expertos. Es un taller para gente que no tiene idea, ¿no? Este taller dura 4 meses. En esos 4 meses lo que hacemos es darle un vistazo a las generalidades de la crónica, vemos un poquito de historia, aterrizamos un poco en lo que es la crónica en Latinoamérica, en México, en nuestro contexto, ¿no? Y la otra gran parte es hacer ejercicios, ¿no? Para, con base en lo que leemos, leemos a los mejores cronistas y cronistas latinoamericanos para ver cómo es que ellos dicen que escriben sus crónicas y para tratar de copiarles, de aprenderles sus técnicas, ¿no? Son 4 meses, tampoco es que en 4 meses se pueda hacer mucho, ¿no? Para los que ya después quieren seguir en el tema de la crónica y que, hay aquí en el curso de 4 meses les gustó y con eso tienen para poder empezar a escribir, pero hay quienes quieren seguir. Para eso tengo el taller permanente de crónica, que el taller permanente nació justo de que alumnos que salían me decían, oye, yo quiero seguir en el taller, ¿cómo lo hacemos? Y entonces abrimos este taller permanente de crónica, que el único requisito para estar en este taller permanente es que hayan cursado el taller 1. Entonces todos los que cursaron el taller 1 pueden estar en el taller permanente. Ese taller sesionamos todos los sábados, y en ese taller es una dinámica distinta porque ahí nos dedicamos exclusivamente a escribir, ¿no? Leemos las crónicas más destacadas que se publican, estamos atentos a las novedades, entramos a concursos, tenemos algunos proyectos, es decir, ese sí ya está, digamos, un poquito para más expertos. Como de dealer, de crónica. Sí. Primero los envicias y luego... Sí, hay toda novedad que se publica en Latinoamérica, en México, de crónica, ahí luego la comentamos, ahí la compartimos. Ahí hemos invitado a cronistas también a que vayan a platicar con nosotros para que nos den sus puntos de vista sobre la crónica. Desde luego leemos las crónicas que se están constantemente publicando, ¿no? Pero sobre todo escribimos crónica, ¿no? Y de ahí, de ese taller permanente, pues han salido varios libros, ¿no? ¿Cómo cuáles? El de Moisés salió de allí, va. ¿No? El de Efraín, porque escribir un libro pues ya implica una disciplina. Mira, Moisés tardó... Hay gente que en el taller permanente tiene conmigo 7, 8 años. Moisés tardó, ese libro de Moisés y el de Efraín, los dos escribieron en mi taller. Moisés debió haber tardado como 4 años en escribir ese libro, Efraín menos, como 1 año y medio, 2. Todo depende de la disciplina que tengas, ¿no? Pero ese segundo taller permanente está hecho más para quienes ya tienen un proyecto, ¿no? Y quienes están pues dispuestos a la disciplina de estar escribiendo. No, es que como que se hace vicio, ¿no? Estar ahí queriendo seguirle. Sí, porque cuando de repente no tenemos el taller por alguna circunstancia y se suspende, no lo hacemos, etcétera, y pasan 2 o 3 sesiones, sí, de repente ya me están diciendo, oye, ya, ¿no? ¿Cuándo necesitamos taller? Sí. ¿Ya no tienes el suero? ¿Ya te quitaron? Y además... para muchos es como un incentivo para seguir escribiendo, ¿no? A veces,
Si no vas al taller, no escribes, ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Es como los que van al gimnasio, ya que se apasionan tanto. Ay, sí, llega un momento en el que, Sí, te hace falta. Su vida es empezar haciendo ejercicio, ¿no? Sí. Es lo mismo, me imagino que con todos estos talleres, ¿no? El de Oscar Tagle, me imagino que también pues ahí tenemos ha de cuántos ser años igual, también. ha de ser igual, ¿no? Sí. Y qué bueno que los tengan ahí encerrados y no en la calle, ¿no? Sí, sería peligroso. Pero fíjate, tú mencionas el tema del gimnasio y no es algo distinto porque yo he descubierto disciplina. O sea, yo he descubierto a lo largo de estos años, Mario, que el talento es importante, sí, pero no lo es todo, porque yo he tenido alumnos muy talentosos, nada disciplinados y mira, nada, pasan. En cambio hay gente ahí que a lo mejor no es lo talentosísima que hubiera querido pensar, pero son persistentes y ahí están, y ya sacaron un libro y ahí van, ¿no? Entonces, sí, disciplina. ¿Tienes una idea de cuántos talleristas han pasado por...? Fíjate que yo intenté, yo creo que al principio cuando empecé a dar el taller en 2005, nunca me imaginé que iba a durar tanto tiempo dándolo. Entonces, de repente en algún momento, yo recuerdo haber tenido en un cuaderno, iba apuntando como todos los nombres de mis talleristas y no sé si en algún momento lo perdí, en qué momento es ¿no? Entonces medio he intentado rescatar de memoria, ya no tanto los nombres, sino cuántos, ¿no? Y ya más o menos haciendo un cálculo, hasta antes de la pandemia, porque repito que ahora con el virtual ya se me ha roto la estadística. Se abrió más el panorama. Hasta antes de la pandemia yo calculo que tenía un promedio de 30 alumnos por año, ¿no? Pero entonces ahora con la pandemia habría que sumarle, porque fíjate, en la pandemia me volví loco porque di 3 talleres. Entonces eran 3 talleres con 10 cada uno, eran 30, o sea, lo que hacían antes en un año, en la pandemia lo hice en 4 meses, hacía eso, ¿no? Sí. Entonces, está medio difícil el cálculo, pero yo sí creo que han sido más de 500, ¿no? Más o menos. Muchísimos. Y es que sí hay mucho interés por la crónica, ¿no? O sea, no es así, digo, es un género bien diferente a lo que es la literatura, a la novela, el cuento y demás. Pero hay como mucho interés en la crónica, por lo que veo. Hay mucho interés últimamente de las editoriales, como lo decía, se publica mucha crónica, se publica no ficción, se publica con otras etiquetas como diarios, ¿no? Se publica. ¿Y sabes qué ha sucedido también? Que de repente muchos de los grandes libros, de los grandes bestsellers que se están vendiendo, se apoyan mucho en este tema de la crónica para contar historias que luego están vendiendo a los para llevarlas ¿no? Ajá. Entonces hay una infinidad de libros que están escritos un poco queriendo entrar en ese nicho y claro está, se dan cuenta que la mejor manera de contar es esa, ¿no? La mejor manera de contar es con la crónica. Y aparte creo que no hay es que por ejemplo hay talleres que para poesía, tallerean cuentos, pero crónica creo que es mínimo, ¿no? Al menos aquí en Guadalajara. En Guadalajara el único que da un taller permanente soy yo, pero los otros que han dado talleres, que son alumnos míos, Moisés está dando un taller virtual con un amigo que se llama la empresa Olagrama, y Víctor Villalobos está dando un taller en Prepa 7 de crónica, ¿no? Y ahora Esther Armenta, una escritora de Ciudad Guzmán, está dando un taller virtual también de crónica, ¿no? Pero son los únicos, o sea, no tienes razón, no es tan socorrido como los de cuento, como los de poesía, que hay varios, ¿no? Y la verdad es que yo a mis alumnos que están como más adelantados, los he animado mucho para que, yo encantado de que ojalá se multipliquen por ahí los talleres, pues claro, que ofrezcan crónica, ¿no? Sí, te echen la mano, ¿no? Exacto. Y ahora en pandemia, hablabas de que te rompió todo este esquema, pues, de irlos cuantificando. De una manera, cambió tu manera de dar el taller, integraste más cosas, moviste, cambiaste. ¿Cómo modificó la pandemia eso? ¿Qué mantienes y
¿Y cómo reforzaste todo esto? Sí, tuve que... Me rompió todo el esquema. Yo me había negado y la pandemia me obligó. Descubrí que hay ventajas y desventajas, ¿no? Yo siempre voy a preferir el trato personal, cercano, al taller. Pero entiendo la situación. Yo tengo alumnos, por ejemplo, que viven en Tlajomulco y me dicen, oye, es que yo desplazarme hasta acá. Sí, es que facilita mucho la vida. Exacto. Sí. Yo nomás me conecto. Primero la maña hay que darles para poder pasar. Entonces, eso por un lado, ¿no? Los tiempos, ¿no? A mí también. Yo me desplazo nada, ¿no? En mi casa simplemente abro mi computador, por un lado. A lo mejor se pierde esto que estamos hablando de la cercanía, el contacto, etcétera, ¿no? Pero también creo que se facilitan muchas otras cosas. Fíjate que obviamente cuando estamos en el presencial, como que hay más lectura directa de nosotros y de los autores, y yo acá en el taller virtual limito un poco eso, es decir, no nos la pasamos leyendo en el virtual porque sería una flojera, ¿no? O sea, sí. Exacto. Entonces las tareas siempre son de lectura, la lectura se hace en casa y ahí ya abrimos discusión y ahí ya me pongo cambia. Cambió esa estructura. Es una dinámica completamente diferente la del virtual a la del presencial, ¿no? Tiene que serlo porque si no se convertiría en una cosa ahí muy rara, ¿no? Sí, no, Sí, todo el mundo leyendo. Exactamente. Todos oyendo, pues no. Sí, no funciona así. Entonces sí me obligó a cambiar completamente eso. Creo que también, fíjate que en el presencial yo era muy dado a llegar con mis copias, ¿no? Y repartí todavía. Y bueno, en el virtual esto se convierte en PDFs y ahí les van las lecturas, ¿no? Más barato. Y abres un drive y subes ahí las lecturas y las compartes y comentas. O sea, sí cambió completamente, ¿no? El esquema. Sí. Se pierden algunas cosas, sí, se ganan en otras, pero bueno, como te digo, hay que adaptarse, ¿no? Y la verdad es que yo disfruto los dos, dar los dos. No, y la posibilidad de que no nada más ya es la gente de aquí, sino ya de otros estados, de otras partes. Eso sí fue un gran descubrimiento, porque yo la verdad no lo esperaba. Estuvo conmigo un gran digo, y ahora se oye raro porque fue mi alumno y es mi amigo, ¿no? Javier Zavala, que está en Vancouver. Él es de aquí, pero está allá porque vive allá. Y tuvimos un taller maravilloso con gente del Estado de México, de Oaxaca, de Vancouver. O sea, es muy rico de repente. Y también, fíjate, ahí es donde cambia completamente el tema, la perspectiva del tanto de los ejercicios como de las lecturas. Porque cuando estoy aquí en Guadalajara y estoy con público de Guadalajara, ¿no? Pues obviamente somos muy localistas y hablamos de la crónica en Guadalajara y todo, ¿no? Y entonces cambia completamente ahí porque las lecturas no pueden limitarse a Guadalajara, pues porque ellos no están en Guadalajara, ¿no? Y porque pues claro. Y las referencias que yo tengo para el taller aquí, pues son de Guadalajara, ¿no? Y ahí tengo que abrirlas. Y también los ejercicios, no digamos, en el caso de aquí, pues son utilizando como la geografía que tenemos aquí y pues allá, entonces cambian. Obligado a prepararte más. Completamente, ¿no? Y a buscar otro tipo de lecturas, pero también escuchar lo que los otros de otras partes, ¿no? Y a comparar lo que pasa en tu estado, en tu ciudad, con lo que pasa en otro país o en otros estados. Ahora, ¿y los interesados cómo, cuándo? Pues estamos a punto, justo es muy buen momento si nos están viendo y están interesados para acercarse. Hay dos modalidades, ya estábamos platicando ahorita, que la virtual y la presencial. La virtual la hacemos todos los martes de 8 a 10 de la noche, ¿no? Está muy tranquilo porque ya es como al final del día, ¿no? Empezándolo a las 7, pero me pedían que no alcanzaban a llegar, entonces a las 8. De 8 a 10, siempre se prolonga un poco más, la verdad, ¿no? Siempre acabamos por ahí de 10, 10 y media, no, nunca acabamos a las 10. Dura 4 meses, son 16 sesiones, y el virtual y el presencial, hemos tenido muchas sedes. La primera fue la del Fondo de Cultura, estuvimos en una librería cafetería que se llama La Pasajera, y ahorita estamos en el Escarabajo Scratch, este lugar que está aquí en el Andador Coronilla. En la mañana el Escarabajo está cerrado, es decir, lo abren hasta más tarde, pero ahí nos prestan un espacio para tener nosotros el taller. Entonces lo damos ahí los sábados de 10 de la mañana a 12 del día. La idea es quedarse ahí porque la noche hay blues. Entonces, pues vale la pena. Es que fíjate, está canijo porque el taller para principiantes es de 10 a 12, ¿no? Entonces se van los del principiantes y de 12 a 2 sigue el taller permanente.
y los del taller permanente ya te quedan porque hay que echarse una cervecita ahí cuando terminas. Claro. Ya están. Y ya comemos ahí y ya te quedas a luz y ya te quedas todo el día ahí ¿no? En el escarabajo. No, pues ya está bueno el plan. Pues yo voy a buscar algo de blues. Nos dejo mi estimado, un placer. Mario, increíble. como siempre, un gusto verte. Y a ver si me meto por ahí. Ya está. No, muy bien, sí, ¿cómo se inscriben? ¿Dónde tienen que inscribirse? Aquí vamos a dejar menciono rápidamente porque no lo mencioné, tenemos una página. Bien. Creamos una página para subir todos los textos, los mejores textos que se crean en el taller. Se llama El Huevo Cojo. Ustedes le ponen en el buscador El Huevo Cojo y les aparece automáticamente. Allí están publicadas cerca de 400 crónicas de los mejores que se han publicado, que se han escrito en el taller. Bueno, en esa página del Huevo Cojo que publicamos historias, hay un apartado, una pestañita que dice el taller. Y ahí se meten y ahí vienen todos los datos para que puedan ustedes contactarme, inscribir, ahí viene absolutamente, y detalles sobre el taller, el programa, etcétera. Pues perfecto, ya saben, si les interesó, que la verdad hasta a mí me interesó, métanse y vean cómo inscribirse, la verdad está muy interesante. David, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Compartir. Dice Heriberto Pineda. Buena charla, saludos a David. Saludos, Heriberto. Saludos. Sí, pues muchas gracias que nos acompañaste, la verdad, muy interesante todo lo de la crónica. Y pues muchas gracias también a Café La Valentiana, que como cada semana nos recibe aquí con mucho gusto. Y bueno, pues ya saben, la próxima semana ya tienen una cita aquí con nosotros. Adiós.